La iglesia en crisis. Guerras, protestas, conflictos, miedos, venganzas, burlas, desánimo, desilusión, dolor en el corazón, alejamiento. ¿Alguna vez ha tenido una división en su familia? ¿Alguna vez ha tenido algún problema en el trabajo? ¿Sabe cómo funcionan las cosas? Se hacen rumores, se vuelven chismes, se forman grupos, grupitos, se ponen en conflicto unos con otros y empieza la crisis con las personas. Pregunto, ¿qué es la iglesia? Déjenme recordarles que la iglesia no es un edificio, no es algo hecho de piedra, metal, madera, no es una construcción. La iglesia no es un lugar geográfico, no es un lugar en específico que puede usted localizar en el mapa. La iglesia es el grupo de personas que se reúnen con un propósito, con el propósito de honrar y glorificar a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia son las personas. Y si estas personas entran en conflicto, la iglesia está en conflicto. La iglesia entra en crisis. Julio César, el emperador Julio César, el emperador romano, y Napoleón Bonaparte, otro emperador, solían decir una frase: divide y vencerás. Y esta, sin duda, es precisamente la técnica que el enemigo ha utilizado desde el principio para la iglesia, para aquel que quiere seguir a Dios. Divide y vencerás. Sucedió en el Edén, cuando una serpiente le dijo a Eva: Dios es un mentiroso, tú no vas a morir. La serpiente tratando de dividir para vencer. La división es una causa de debilidad. La división hace fracturas en los grupos, en las sociedades, en los conjuntos. Dice la escritura que la cuerda de un solo hilo se rompe fácilmente, pero cuando hay tres hilos en esa cuerda, es más difícil de romper. De igual forma, al contrario, si hay una cuerda que está gruesa, pero la vas deshilando, vas sacando cada una de las hebras, es mucho más fácil romper uno de esos hilitos a romper la cuerda entera. Y tenemos muchos ejemplos de esto en donde vivimos. Por ejemplo, a veces cuando una empresa fracasa es porque hay división entre sus empleados. A veces fracasan equipos deportivos, de fútbol y otros, y descubrimos después de que hay división entre sus integrantes. Ah, Incluso cuando un matrimonio fracasa, muchas veces se le echan culpa a cosas externas, otras personas, alguien que se involucró, alguien que no se comprometió. Ah, pero definitivamente ya existe una división dentro de este matrimonio. Había división y por eso fracasó. Con los problemas que estamos afrontando en nuestra actualidad, ahora debemos dar, es un papel importante para nosotros recordar que la iglesia es un solo cuerpo. La iglesia debe de mantenerse unida. Somos uno. Porque de lo contrario, existen consecuencias. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Si recuerdan, hace ya más de 2 meses que estamos haciendo este tipo de transmisiones por video. Estamos procurando no dejar a la iglesia sola, desamparada, sin enseñanza. Y quizás nos vamos a
tener que estar en estas circunstancias por un mes más debido a las enfermedades y al problema de contagio que hay en la actualidad. Pero queremos hacer énfasis, hincapié en la enseñanza que la Escritura nos está dejando, en el hecho de que Santiago nos recuerda que aún en la crisis o en los problemas necesitamos permanecer unidos. Hemos estado estudiando Santiago, vamos a continuar a estudiar Santiago. Permítame llevarlos a la lectura. Nuestra lectura del día de hoy, Santiago 4, del 1 al 6. Dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no pedís, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, continuando con la lectura en donde nos quedamos, Santiago nos ha estado hablando acerca de sabiduría y nos habla acerca de sabiduría en el ámbito personal y también en el ámbito relacional. ¿Qué es lo que hacemos con otras personas? ¿Cómo les mostramos a ellos nuestra sabiduría? Y aquí toca un punto muy importante. Esta sabiduría de la que hemos estado hablando, ¿cómo se manifiesta en nuestra relación para con otras personas dentro de la iglesia? Santiago dice, la iglesia tiene problemas. Y él nos da la pauta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Entonces, déjame decirles estos dos puntos en esta mañana. Primero, la causa de estos conflictos dentro de la iglesia, la causa de la división. Y Santiago nos dice que son nuestras pasiones. Primer punto, la causa de la división son nuestras pasiones, nuestros deseos, aquello en lo cual descansamos. Esa es la principal causa de las divisiones. Y él da algunas características acerca de esto. Dice, estas pasiones combaten en nuestros miembros. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú tienes un deseo, una pasión, algo que anhelas, este deseo lucha por salir, lucha por exteriorizarse, lucha por satisfacerse. Buscas ese placer. Recuerdo que el otro día estaba yo manejando cerca del Tecnológico y en uno de los costados del estadio de fútbol decía, luchemos por un mundo en el que podamos satisfacer nuestros deseos, no solo nuestros derechos, o algo por el estilo. Y me hizo pensar, se oye muy bonito, que sea una sociedad en la cual puedas satisfacer tus deseos. Y uno dice, pues está bien. Pero ¿qué pasa cuando estos deseos se meten con la integridad de otra persona? ¿Qué pasa cuando estos deseos son egoístas que me satisfacen solamente a mí? Y esto es de lo que Santiago está hablando. Estos deseos egoístas y la búsqueda por satisfacer mi egoísmo es lo que provoca división dentro de la iglesia. Es lo que trae problemas al cuerpo de Cristo. Da otra característica. Dice, codiciamos y no tenemos. Me llamó mucho la atención el significado de la palabra codiciar. Codiciar significa poner tu corazón sobre de algo.
poner tu corazón sobre de algo. Es decir, poner tu corazón sobre tu trabajo, poner tu corazón sobre tu carrera, tus estudios, poner tu corazón sobre ese carro que tanto quieres, que tanto te gusta, poner tu corazón sobre, no sé, un puesto específico, poner tu corazón sobre una persona quizá. Y cuando tu deseo está sobre de esa cosa y no está tu anhelo sobre Dios, eso es algo que la Biblia llama idolatría. Cuando tu deseo, el deseo de tu corazón, está puesto sobre otra cosa alejada a Dios mismo. Santiago sigue diciendo, tenemos problemas con nuestras pasiones que quieren, tratan, luchan por salir. Pones tu corazón en otros deseos en donde no deberías. Y luego dice, matáis y ardéis de envidia. Quiero hacer hincapié en que cuando dice matáis, no está hablando necesariamente de cometer un asesinato. No es necesariamente el acto literal de cometer un asesinato, que es horrible, claro. Pero él, cuando dice matáis, hace pensar también en las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando él dijo en Mateo 5 que todo aquel que mira con odio a su hermano y es culpable de asesinato. Ponte a pensar, cuando tu deseo de tu corazón egoísta, que no está sobre la voluntad de Dios, hace que mires con enojo, con envidia a alguien más, ya está siendo culpable de asesinato. La palabra envidia, su significado quiere decir arder, sentir ese fuego interior, arder en pasión interna, como cuando te come algo por dentro. Eso es lo que significa envidia. ¿Te ha pasado que a veces te enojas con alguien y en el furor, en el enojo, sientes adentro como que la sangre te hierve, se dice? Eso es precisamente ese deseo de matar al que Santiago hace referencia. ¿Y qué es lo que más triste de esto? Dice, sientes este enojo, estos deseos, esta muerte dentro de ti, sientes este ardor por satisfacer tu deseo. Pero lo más triste, dice, es que no lo puedes alcanzar. Santiago continúa diciendo, otra característica de cuando te dejas llevar por estas pasiones es combaten y luchan sin recompensa, pero no lo obtienen, dice. Y tú me podrías decir tal vez, pero yo veo a muchas personas malas, muchas personas que se comportan mal, muchas personas que no están siguiendo la voluntad de Dios y obtienen lo que quieren. Tienen casas, tienen coches, tienen carros, motos, viajes, no sé, tantas personas que son tan malas y obtienen tantas cosas buenas, tantas cosas que yo quiero o que yo les podría dar un mejor uso. Y a veces puedes pensar ese tipo de situación, pero realmente Santiago dice, no obtienen lo que quieren. Se refiere a que no hay una satisfacción en su corazón. Puede ser que tengan muchas cosas bonitas, muchas cosas hermosas, puede ser que tengan cosas lujosas o que vivan una vida que tú digas, me gustaría tener eso. Pero en realidad a lo que Santiago se refiere aquí es que estas personas no tienen un deseo, no tienen algo que llene ese deseo. Es decir, sí, pueden tener cosas, sí pueden obtener objetos y conseguir cosas, pero van a seguir queriendo tener más. No hay algo que satisfaga ese deseo que hay dentro. Y ese es el problema. Dice Santiago, combaten y luchan, pero no lo obtienen. ¿Por qué no lo obtienen? Porque no piden. Es gracioso. Varias veces he escuchado este pasaje
Y he oído a las personas que lo relacionan casi siempre con personas malas. Cuando piensan en aquellos que hacen divisiones, de los que provienen las guerras, de los que provienen los pleitos, siempre viene a su mente, ya sabes, el fulanito, sutanito que hace cosas malas, que vive en maldad, personas fuera, personas mundanas, personas que no conocen del Evangelio. Siempre cuando leemos estos pasajes muchas veces los relacionamos con, ya sabes, el borracho, el mujeriego, el ladrón, el mentiroso, aquel que no se congrega tal vez en ninguna iglesia. Pero les recuerdo que esta carta está dirigida a la iglesia. Por lo cual Santiago está diciendo, la iglesia entra en conflicto, entra en crisis, porque no está pidiendo. La iglesia, repito, la iglesia no pide. ¿Cuáles son las consecuencias de no pedir? Primero y obvio, no pedimos, entonces no recibimos. Creo que es bastante lógico. Dice, no tienen, porque no piden. Pero si piden, si por ahí anda por ahí uno iluminado que agarra y pide, pide mal. Por eso no recibe. Cuando dice no reciben porque piden mal, no significa que tengas que obedecer una liturgia. Cuando dice pides mal, no significa que tengas que hacer un ritual. No significa que tengas que arrodillarte en cierta forma o apuntar hacia cierto objetivo. No significa que tengas que hacerlo a determinadas horas del día. Cuando dice pides mal, es una referencia a la intención que hay en tu corazón cuando estás pidiendo. No tienes porque no pides, pero cuando pides, pides mal. Quiere decir, pides con malos propósitos. Pides con propósitos egoístas. Pides con propósitos que solamente son para tu deseo personal. Solamente para satisfacer tu carnalidad, para satisfacer tus impulsos, para satisfacer tus pasiones. Por eso no obtienes lo que pides, porque estás pidiendo mal. La segunda consecuencia de la que nos habla Santiago es cuando te dejas llevar por tus pasiones, es que adulteras tu alma. Adulterar significa ser desleal. Cuando te dejas llevar por tus pasiones, lo que estás haciendo es que estás siendo desleal con Dios. Tu alma está cayendo en buscar otra cosa que no es lo espiritual, que no es lo eterno. Dice, te vuelves desleal porque te quieres hacer amigo del mundo. La palabra mundo aquí no significa el planeta Tierra, significa todo el sistema de creencias, filosofías, formas de vivir que van completamente en contra de la voluntad de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo Santiago es, tú quieres hacerte amigo de este sistema de creencias. La palabra que él utiliza para amigo indica una relación en ambas direcciones. Es decir, la persona que busca amar al mundo, a todo ese sistema de creencias en contra de Dios, el mundo ama a este tipo de personas. Hay una reciprocidad, como dicen, uña y carne. Entonces, cualquiera que ama este sistema
de creencias o filosofías en contra de Dios, también está yendo directamente en contra de Él. Está buscando la enemistad con Dios. Una vez más, esto se llama idolatría. Ya para terminar, en conclusión, amigo, amiga, hermano, hermana, esta fracción, este pequeño pasaje, es un llamado a la iglesia. El autor nos recalca una vez más que el espíritu que vive en nosotros, el espíritu que vive en ti, ese espíritu te anhela celosamente. ¿Qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Nos anhela celosamente. No quiere, ese espíritu que vive en nosotros, no quiere que seamos desleales. Y nos hace un llamado a la humildad, al arrepentimiento. Dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios. Es decir, resiste a aquellos que dicen, yo estoy bien, yo no tengo esos problemas. Dios resiste a los que piensan, yo no me equivoco, yo no soy una persona egoísta, yo soy bueno. Aquellos que creen que sus deseos están bien orientados, bien enfocados, dicen, no, es que yo quiero ese carro nuevo del año, pero no es para mí, es para mi familia, es para servir, es para hacer esto, para hacer lo otro. Yo quiero esta casa porque es lo mejor, porque ahí voy a ayudar a las personas, pero que en realidad su deseo es egoísta. Ese tipo de personas que a veces se engañan a sí mismos, como vimos un par de lecciones anteriormente, esas personas son a las que Dios resiste. Pero, en contraparte, dice, Dios da gracia a los humildes. Si eres humilde en tu corazón y reconoces tu egoísmo, que quizá por eso ha causado división, incluso dentro de la iglesia, incluso sin proponértelo. Si tú te humillas y vienes delante de Dios, dice la Escritura, que Dios te perdona. Dice la Escritura que Dios nos da de su gracia. Te voy a hacer una invitación. Por favor, en este momento te voy a pedir que pongas pausa a este video. Y durante esta pausa, ores a Dios y le pidas perdón por tu egoísmo. Que le pidas perdón por si te has equivocado. Pídele que te muestre aquello que está mal en tu vida. Pídele que te muestre aquello en lo que quizás puedes cambiar. Recuerda que estamos aquí, como meta principal lo que tenemos es ser cada vez más y más santos. Pídele a Dios que te revele si hay una área en la que necesitas cambiar, si hay un área en la que has sido egoísta, o si estás pidiendo cosas para satisfacer esos deseos egoístas y no cosas para enaltecer la honra de Dios. Te voy a dar 5 segunditos, pausa el video por favor y ora. Espero que hayas orado. Espero en Dios que estés comprometido y que quieras hacer las cosas bien y mejor para Él. Espero que este mensaje sea de ánimo para ti, para tu familia. Y una vez más te animo y te recuerdo, la iglesia necesita permanecer unida, fuerte. La iglesia no se puede dar el lujo de divisiones. La iglesia necesita ser una iglesia limpia,
una iglesia santa, apartada para Dios, y dejar fuera las crisis, los problemas que nuestro egoísmo causa en ellas. Nos vemos la semana que viene, hermanos. Cuídense mucho. Mantengan los hábitos de higiene. Prepárense de una forma no solamente física e higiénica, sino también de una forma espiritual. Sigamos perseverando en la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, y que Dios nos guarde, nos cuide y nos proteja. Mantengámonos unidos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.